Hola estudiantes, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de pedagogía. Estamos llegando al final de la cursada, ya entramos en la unidad número 4, donde vamos a pensar la pedagogía en la posmodernidad. Para esta unidad vamos a necesitar y invitarlos también, ¿no?, a hacer un diálogo abierto con las restantes unidades, en el sentido de que cada una de las unidades curriculares van teniendo una progresión de sentido, ¿no?, una profundización y una extensión del sentido a medida que vamos avanzando. Vamos teniendo cada vez más recursos y más categorías teóricas para poder pensar la educación, para poder pensar la pedagogía. Bien, para hoy entonces vamos a compartir un PRESI, que es un recurso didáctico, ¿no?, para poder ir presentando en estas clases virtuales. Entonces, como centralidad de hoy nos vamos a abocar a pensar la pedagogía en la posmodernidad. Pero en primera instancia los invito a hacer un repaso por lo que fue la unidad 3, donde hacíamos un recorrido histórico del sistema escolar, donde empezamos a conocer y a vislumbrar el sistema educativo en su triunfo, como nos menciona Pinot, y en su instauración como un proceso de producción y de reproducción del orden social. El sentido primigenio que tuvo la aparición de la escolaridad como forma de educación masiva, ¿no?, que escondía todas estas cuestiones de fondo, escondía también una capacidad y una necesidad eh, para la hegemonía, servir a la hegemonía de la creación de sentido respecto de las experiencias tanto individuales como sociales, respecto de los productos culturales que se trabajan en la escuela, ya sea la lectura, ya sea la escritura, sea la numeración, algo aparentemente neutral, como las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Toda la creación de sentido que se hace de fondo respecto de estos contenidos vinieron a traerlo a cuenta y a poder pensarlo, traerlo a la parte discursiva, sacarlo del terreno de lo implícito hacia lo explícito, pensadores como Bourdieu, Foucault y otros tantos que, bueno, no llegamos a abordar en nuestra cátedra, pero que siempre es muy interesante tenerlos como lectura complementaria. También empezamos a conocer y a indagar respecto de la función social de la escuela a partir de las teorías del consenso, del conflicto y las nuevas corrientes pedagógicas. Y respecto de la construcción de sentido, acá les dejo una problematización, si se quiere, que nos presenta Crino, ya no en el formato de Mafalda, pero siempre con su ironía y su capacidad de problematizar característica. Ahora sí, nos vamos a directamente abordar la bibliografía de la clase de hoy, que tenemos dos textos para leer, uno de Rodrigo Campos Hernández, que es licenciado en Sociología y Magíster en Currículum de Costa Rica, y otra autora, que es nacional, Marta de Guinocenti. Es docente, investigadora y profesora titular de la Cátedra de Pedagogía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, casa de estudio donde realicé mis estudios. Así que bueno, en principio los invito a trabajar y a pensar en esta clase juntos algunos de los criterios que nos trae Hernández para pensar la pedagogía, ¿no?, esto que él llama como retos y dilemas de la pedagogía contemporánea en un contexto de incertidumbre y complejidad. Y en este sentido vamos a tener directamente un diálogo abierto con nuestro marco teórico, con aquello que abordamos en la unidad 1 de esta cátedra, que fueron la epistemología de la complejidad, pensándola desde Edgar Morin, sociólogo francés, y también algunos criterios para poder pensar y para poder experienciar incluso la incertidumbre de la mano de Humberto Maturana, biólogo y epistemólogo chileno,
Y bueno, justamente este autor trae esos conceptos para pensar los retos y dilemas de la pedagogía en los contextos actuales. Respecto de la incertidumbre, lo va a presentar como un elemento constitutivo de la contemporaneidad. Basándose, van a notar que en el texto hace como un recorrido histórico respecto del surgimiento de esta noción de incertidumbre, cómo nace desde las ciencias de la física y luego se instaura como un paradigma, se explaya, se expande y atraviesa directamente el pensamiento social y las formas de la sociedad, donde se va a tomar el movimiento como, como un punto de referencia, no como un punto de referencia, perdón, como el punto de referencia. Y respecto a esto, recordaba a Freire, ¿se acuerdan cuando leíamos en una de sus entrevistas que él mencionaba este punto de referencia o punto de partida para la pedagogía, partir desde donde está el otro, ¿no? En el caso del pedagogo, partir desde donde están los estudiantes, desde el lugar cultural, intelectual, cognitivo, emocional de los estudiantes, para partir de ahí ir transitando un camino juntos. Y me pregunto y les pregunto, ¿cómo será partir del movimiento como punto de referencia? De algo que no tiene una ubicación exacta, sino que es justamente eso, es algo que está en movimiento. ¿Cómo será? A su vez la incertidumbre se presenta como una fuente de análisis, como una fuente de dudas, como una fuente de contrariedades, de contraposiciones, pero sin embargo de un análisis y de un desafío riquísimo. Podemos preguntarnos también, con todas estas cuestiones, retomando la historicidad del sistema escolar y los conceptos de incertidumbre y complejidad que retomamos ahora para pensarlos desde la pedagogía, ¿bajo qué lógica de sociedad es pensada y se instaura la escuela? Y contrarrestando a esa pregunta, preguntarnos, ¿cómo creo, o en este caso, cómo creen ustedes, que responde la escuela hoy día a las dinámicas del contexto? Pensemos ahora en el término de complejidad. En este caso tomamos una frase de Edgar Morin que nos dice: conocer y pensar no es llegar a una verdad absolutamente cierta, sino dialogar con la incertidumbre. Fíjense que dos primeras operaciones menciona, ¿no? Conocer y pensar. Operaciones cognitivas que por excelencia están relacionadas con el campo de lo pedagógico, con lo que se propone construir el campo de lo pedagógico, ¿no? La situación educativa. Conocer y pensar. Y respecto a esto, también lo vinculaba con Freire, cuando estuvimos viendo en sus entrevistas que se preguntaba por el acto de conocer. ¿Cómo es el acto de conocer? ¿Conocer en favor de qué? ¿Conocer contra quién? ¿Cómo podríamos pensar este conocer, este acto de conocer desde la complejidad? ¿Qué preguntas formularían? ¿Recuerdan todas esas preguntas que veíamos de Freire, aquellas preguntas freirerianas? ¿Cómo podríamos formular una pregunta para el conocer en la complejidad? El autor luego nos continúa contando que en la posmodernidad las metas narrativas o los discursos únicos o las explicaciones únicas para la realidad actualmente están abolidas, es decir, no tienen un sentido de existencia. Y lo que se busca favorecer es la multiplicidad, la diversidad, lo polífono y global. Entonces, en este sentido, el pensamiento reduccionista y lineal carece de sentido para la pedagogía actual. ¿Se acuerdan cuando veíamos las teorías pedagógicas contemporáneas y las teorías pedagógicas más tradicionales, fundacionales dentro de las corrientes de pensamiento? ¿A qué teoría pedagógica
les suena esto de un pensamiento reduccionista y lineal? ¿Recuerdan cuál de esas tres principales que conocíamos, conductismo, cognitivismo y constructivismo? ¿A cuál de esas tres les hace referencia? Bueno, entonces el autor nos propone, ahora sí, luego de introducirnos en todos estos términos, que nosotros ya los venimos estudiando, venimos adentrándonos, introduciéndonos, tanto en la incertidumbre como en la complejidad, ahora sí el autor va a plantear una pedagogía de la incertidumbre y de la complejidad. Con lo cual empieza a hacer una distinción interesante de programa y estrategia. ¿Recuerdan esa distinción que teníamos también en la epistemología de la complejidad de Edgar Morin? De ahí la toma Hernández, donde, bueno, rápidamente lo retomamos, se distinguía programa de estrategia, donde ambos implican una consecución de pasos y una organización y planificación de ciertos pasos para alcanzar una meta o la realización de un proyecto, pero la diferencia fundamental entre estas dos es que el programa está cerrado a la información que pueda venir del contexto, a todo aquello que suceda por fuera del programa. Siempre se atiende como un sistema cerrado, como una organización interna. En cambio, la estrategia tiene más bien algo relacionado con lo que Edgar Morin llama una ecoorganización o una organización ecológica, en el sentido de que se plantea como un sistema vivo, un sistema abierto a las demandas y al feedback que se va generando con el contexto, ¿no? A partir de que la estrategia es explicada y esa consecución de pasos va transitándose como un proceso, ¿no? A lo largo del tiempo y el espacio, se tiene en cuenta toda aquella información y retroalimentación que llega del contexto, porque el sistema está abierto, el sistema es permeable o semipermeable, hay un intercambio con el contexto. Y la propuesta es a que podamos establecer de alguna manera estrategias, ¿no?, que tengan que ver con esto, con la innovación, con la creatividad, con la disposición a estar abiertos a un contexto, abiertos al otro, ¿no?, a la cantidad de información que nos va llevando, y si bien hacer un filtro de esa información, porque es demasiada la información que llega en estos momentos y en estos contextos, de globalización y de hiperestimulación, por eso es necesario hacer un filtro, pero sí estar en diálogo, sí estar abiertos a pensar con otros y crear con otros. A su vez atendiendo no solo a los intereses propios, sino a los intereses de un conjunto, ¿no? A los intereses que son sociales y por un bien común para todos. También plantea esta pedagogía con una necesidad muy fuerte e importante de encontrar un método para poder articular los distintos saberes, es decir, las distintas disciplinas, donde se va a encontrar necesariamente con desafíos de naturalezas múltiples, cultural, sociológica y cívica. Y para lo que plantea la necesidad de reformar el pensamiento, una reforma del pensamiento, que esto también es una idea de Edgar Morin, que lo que nos apunta a pensar, ¿no?, lo que nos invita a pensar es la capacidad de utilizar el pleno empleo de la inteligencia para responder a estos nuevos desafíos. Es decir, una inteligencia situada en los desafíos que se nos plantean actualmente, como este debate fuertemente, ¿no?, de lo que sucede en la educación actual, para qué se educa en los sistemas escolares actuales y qué correspondencia tienen con la realidad sociocultural que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bien, vamos a continuar entonces con el texto de Marta de Linocenti, que
ella nos va a traer también, ¿no?, como una posibilidad para pensar la pedagogía actual, los desafíos de la pedagogía actual, que ella le llama la pedagogía de la transmisión. En su texto vamos también a volver a la unidad 1, pero pensándola desde otros criterios, cuando pensábamos más bien qué significa la pedagogía, qué es esto de hacer y de pensar la educación, ¿no? Entonces, la autora retoma de alguna manera las bases de la pedagogía, presentándola como una práctica social que reflexiona sobre la educación, una práctica que no es neutral. Acá también lo podemos familiarizar a este contenido con los pensamientos de Freire, presentando la pedagogía con una dimensión fuertemente política, cuando no pensarla como toda ella un acto político, donde, bueno, nos cuenta la autora que hay relaciones implícitas de poder y dominación, eh, donde existe una contrariedad, contraposición y una tensión respecto de los intereses que se imponen, ¿no? Unos por sobre otros en el momento de, por ejemplo, señalar qué enseñar y cómo enseñarlo. En estas cuestiones que tienen por ahí más que ver con el currículum, que se relacionan directamente con la práctica pedagógica. Menciona también una instancia decisiva para la conformación de la subjetividad y la historia común, y esta instancia decisiva la podemos pensar como la institución social para la educación que representa la escuela, ¿no? Cómo se plantea como un lugar de institucionalización, un agente de subjetivación y un agente de creación de una historia en común, en el caso de la conformación de los estados-nación, por ejemplo. La creación de una identidad, esto que plantea más adelante la autora, que va a hablar sobre la identificación. Lo cual es una idea muy potente, porque la identidad es poder decir quién yo soy, ¿no? Y pensar cómo estamos atravesados socialmente y cómo hemos aprendido a definirnos, a pensarnos y a reconocernos a partir del sistema escolar. No solo desde otras instituciones, perdón, como por ejemplo pueden ser la familia, que también es una institución y un agente de subjetivación, bueno, con huellas que van a ser, no sé si imborrables, pero muy difíciles de borrar o de restaurar en el caso de que se lo necesite, ¿no? Pero bueno, hay una impronta respecto de la identificación que realiza el sistema escolar muy fuerte y que es necesario estar atentos a ellos y tener un pensamiento reflexivo y crítico respecto de esta capacidad de subjetivar y de identificar a las personas y a las sociedades. Plantea también la escuela como un lugar con un potencial muy grande de transmisión de la cultura, desde los procesos de humanización y de emancipación. A eso es lo que a ella apunta. Y la educación va a ser planteada entonces como una herramienta para la autonomía y no para la reproducción. Esto que retomábamos de la unidad 3, ¿no? Pensar la historicidad del sistema escolar, para qué sirvió, cuáles fueron sus bases fundacionales. La autora propone una pedagogía, una educación para la autonomía, es decir, para crear una autonomía de pensamiento, un poder pensar desde mí mismo, con las identificaciones que yo quiera elegir para mí, ¿no? Desde una libertad condicional, si se quiere, para poder elegir, porque bueno, el término de libertad es amplísimo y trae a la mesa otro debate que no lo vamos a tomar hoy. Pero bueno, pensar una educación para la autonomía y no para la reproducción. Y en esta relación les comparto un breve fragmento de Hannah Arendt, que nos dice: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo
lo bastante como para asumir una responsabilidad por él, y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la llegada de los nuevos, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, y prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. La autora va a plantear entonces el contexto de estas prácticas pedagógicas y no toma el contexto que nos propone Hernández de incertidumbre y complejidad, no lo toma con los mismos términos. Ella va a hablar puntualmente del neoliberalismo, ¿sí? Y plantea un acercamiento desde sus concepciones al neoliberalismo como un modelo de crecimiento exclusivo, es decir, que va a excluir a ciertos sujetos para que otros puedan crecer en sus grandes riquezas, en detrimento y marginalizando un gran porcentaje de la población, el mayor porcentaje de la población. Es un modelo principalmente construido desde teorías y prácticas económicas que luego va a rebasar las mismas, significando y moldeando el imaginario social, nos va a atravesar en todas las dimensiones de la realidad que nos atraviesan y que nos conforman, que nos estructuran consciente o inconscientemente. Bueno, el neoliberalismo es algo que definitivamente nos atraviesa y que es necesario poder ir desnaturalizando este lugar que se le dio desde la construcción del sentido común a que esta realidad en la que estamos inmersos en este sistema neoliberal es algo natural, como el día, la noche, como el árbol que está fuera de mi casa, como esas situaciones, como la luna, como las estrellas, como el río, natural, como una realidad dada y no como algo que fue creado de manera histórica, que tiene bases que necesitan ser cuestionadas, que necesitan ser problematizadas, que necesitan ser interpeladas, y que ya fueron interpeladas y problematizadas, pero que no se ha escuchado demasiado a aquellos que están haciendo ruido para que los escuchen respecto del neoliberalismo. Bueno, este va a ser el contexto que plantea la autora, y cómo pensar, ¿no?, la pedagogía en este contexto de neoliberalismo con todas sus implicancias, ¿no?, con la manera en que tiene de atravesarnos nuestra manera de percibir y de vivir la realidad. Entonces, nos propone reconocernos como sujetos activos, es decir, como actores y responsables de los cambios, proponiendo considerar la pedagogía como incluida y parte de un campo de tensión entre discursos, es decir, una pedagogía que esté dispuesta y atenta a reconocer, analizar y criticar la diversidad de discursos que subyacen en ella, en las prácticas educativas y en el pensar la educación. La escuela recuperando la función de la transmisión de la cultura, pero pensando qué cultura queremos transmitir, cuál es la cultura necesaria en este momento de transmitir para lograr una renovación del mundo, como nos dice Hannah Arendt, ¿no?, para que esos nuevos necesarios para salvar este mundo traigan consigo la renovación. El maestro se va a plantear entonces como un pasador de la cultura, también pensándolo desde los conceptos de Hannah Arendt, ¿no?, como ese acompañamiento a la introducción a la cultura en la cual estamos, brindar herramientas para esa cultura para poder luego transformarla. El alumno entonces, o estudiante, pensarlo como un sujeto de posibilidad, la igualdad como premisa del acto educativo, y pensar
al conocimiento como herramienta potente para desnaturalizar lo social y comprender las formas históricas de construcción de la hegemonía. Bien, bueno, estudiantes, esto es un breve resumen de las bibliografías que tenemos para leer para la clase de hoy. Les dejo las actividades de elaboración para esta clase en el aula virtual. Piensen siempre que estas actividades, tanto iniciales como las finales, son recursos que ustedes tienen para ir elaborando, para ir haciendo uso de todas estas categorías teóricas que vamos pensando juntos y que, bueno, finalmente puedan servirles para la aplicación de su carrera, de esta hermosa carrera que están estudiando, que es la licenciatura en psicopedagogía. Bueno, les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima.